El día de hoy quisiera que comenzáramos mirando esta imagen que va a aparecer en pantalla. ¿Reconoces quién es? Bueno, algunos de pronto sí saben quién es, otros no. Este es Lance Armstrong, un ciclista profesional estadounidense que 7 veces ganó el Tour de Francia. Él es un hombre muy especial porque a los 25 años, siendo ya deportista y todo, a él le detectan un cáncer, él supera su cáncer, empieza a luchar como un sobreviviente y pues a favor de los sobrevivientes del cáncer, y logra muchas cosas a pesar de todo esto. Él pues muy dedicado y disciplinado, imagínense lo que logra después de ser un sobreviviente, ganar 7 veces el Tour de Francia. No sé si muchas personas han logrado eso, pero me imagino que no sé si es el único que lo ha hecho. Pero este hombre, años más tarde, se desata todo un escándalo porque se descubre que él había usado algunas sustancias ilegales durante ese tiempo que él ganó esos Tours de Francia. Y durante mucho tiempo hubo toda una negación, que no, que sí, las pruebas, juicios, muchas veces lo absolvieron y luego, finalmente, después de muchos años, llega un momento en que él confiesa lo que había hecho. Y quiero que veamos esta parte de este video de su confesión. When this all really started, I saw my son defending me and saying, that's not true. What you're saying about my dad is not true. And it almost goes to this question of why now? You know, he can't. Entre lágrimas, así se mostraba el exciclista Lance Armstrong durante la segunda parte de la entrevista que le realizó Oprah Winfrey y que se emitió este viernes. Armstrong ha afirmado que confiesa que se dopó porque vio a su primogénito de 13 años esculparle delante de sus compañeros de clase. And he'd never asked me. He'd never said, Dad, is this true? He trusted me. Así, Armstrong ha reconocido sentirse deshonrado, humillado y avergonzado, declarando que seguramente el peor momento fue cuando le sugirieron que se desvinculase de la Fundación Livestrong, la cual creó cuando superó el cáncer que ha sufrido. El estadounidense cree que está pagando un alto precio, pero piensa que se lo merece y asegura que quiere cambiar. I deserve to be punished. I'm not sure that I deserve a death penalty. Armstrong ha contado que está acudiendo a terapia y entiende el enfado de los que confiaron en él. Comprende que se sientan traicionados porque reconoce que les mintió y lo siente, pero sus remordimientos no le impiden reconocer que quiere volver a participar en pruebas deportivas, asegurando que no piensa que esto sea lo peor de su vida si lo compara con el cáncer. Me impacta mucho lo que lo lleva a él a confesar, como dice en el video, y que ese punto de quiebre fue cuando él ve a su hijo de 13 años defendiéndolo ante sus compañeros, y como él dice, el hijo nunca le preguntó, papá, ¿tú sí realmente hiciste eso?, sino que el hijo confiaba plenamente en la inocencia de su padre, y ese es el punto en el que la culpa seguramente ya fue algo que no pudo llevar más, y él dice, yo tengo que decir la verdad. Él dice la verdad y obviamente enfrenta todas las consecuencias de esa realidad. Le quitan pues obviamente las medallas, lo que él había ganado, pero en otra entrevista que estuve viendo de él, a mí me impacta cómo él dice que él fue libre cuando él finalmente dijo la verdad, y él dice, yo me quité un peso de encima increíble. Y ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de Lance Armstrong, y es porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa. Y estamos aquí en Vida Bogotá en una serie que hemos titulado Enemigos del Corazón. Hablamos de otros enemigos. La semana pasada Tuto nos hablaba de otro enemigo
llamado la lujuria, que es ese descontrol en el área sexual. Y pensaba que el sexo fue algo que Dios creó para nuestro deleite, algo muy lindo, pero que si está por fuera de los límites y los carriles que Dios nos ha dado, no llega a ser nada constructivo, bueno y perfecto como Dios lo diseñó, sino que algo que puede ser destructivo para nuestra vida. Hoy vamos a hablar del último enemigo del corazón, como yo les decía, que es la culpa, la culpa. ¿Y qué es la culpa? Si nosotros miramos ahí en el diccionario, dice que la culpa es una emoción relacionada al reconocimiento de que hice algo mal, ¿sí? Yo siento algo por ahí, yo digo algo, hago algo y por allá adentro hay algo que me dice que eso no estuvo bien. Y antes de continuar quisiera aclarar que hay por lo menos dos tipos de culpa que es importante que miremos en este momento, y hay una culpa verdadera que es realmente cuando yo he hecho algo mal y reconozco que eso que hice está mal, o que dejé de hacer también está mal, pero también hay una culpa falsa que es sentirme culpable por algo que realmente no está mal, y yo lo pienso mucho, a veces me identifico mucho con las ilustraciones o las cosas que tienen que ver con las mamás, porque soy mamá, y es como esa mamá que un día tiene hijos pequeños y un día decide ir a tomarse un café con sus amigas, y cuando está ya disfrutando, riéndose, de repente viene un sentimiento de culpa y piensa, yo dejé a mi niño allá con el papá, yo no debería estar haciendo algo, y muchas veces vivimos con culpas falsas, porque pues, ¿qué tiene de malo que uno esté disfrutando un ratico? Pues si es una mamá responsable, pues está bien. Otra cosa ya es que pues sea una irresponsable con su hijo y que todas las noches se vaya de parranda. Bueno, ahí sí estás debiéndole algo, pero si no, existen culpas falsas, y hoy no vamos a hablar de la culpa falsa, hoy vamos a hablar de la culpa verdadera, es decir, cuando realmente hay algo que yo he hecho mal y algo por dentro, la culpa, esa emoción, esa incomodidad que yo siento, me dice que he hecho algo que está mal. Y miren, la culpa nos desequilibra por dentro y nos dice, yo estoy en deuda. ¿Se acuerdan que les dije que en esta serie hemos estado hablando como de la deuda? Entonces como que Dios me debe o como que alguien me debe. Pero en este sentido, la deuda es esa sensación de que yo debo algo a alguien. Y aún en el lenguaje está ese elemento, porque uno a veces dice, yo le debo una disculpa, ¿sí? Como que uno sabe que cuando uno ha hecho algo en contra de otra persona, uno está como en un sentido de deuda. Y es algo que empieza a pesar, y me gusta mucho. Vi una ilustración que me encanta, y es el sentido de que yo tengo como una maleta, la culpa es como una maleta que yo empiezo a cargar, que me pesa, ¿sí? Esa maleta la tengo ahí, y yo puedo hacer muchas cosas con ese peso, con esa culpa que a veces siento. Una es que de pronto yo tiro la maleta y digo, ay, esto no es mío, ¿sí? Y ahí sí le echo la culpa a alguien. Y eso viene desde el principio del ser humano, ¿no? Acordémonos que Adán dijo, ay no, Señor, yo no fui, fue la mujer que tú me diste. Y es más, no solamente culpó a Eva, sino de pasadita culpó a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste. Y Eva también dijo, Señor, fue que la serpiente, y fue que, y uno muchas veces se excusa, ¿no? Ay no, pues yo le grité, pero es que él primero me dijo tal cosa, y entonces echamos la culpa a otro. A veces también la minimizamos, ¿no? Ay, no, pero ¿por qué se puso tan brava? No fue tan grave. Sí, tratamos de hacerla pequeña, y a veces también simplemente la tapamos. Como que hay algo que me dice que yo he hecho algo mal, pero no lo reconozco, lo tapo, lo escondo, y de alguna manera sigo cargando ahí con esa maleta. Pero también podemos reconocer la culpa, enfrentarla, decir la embarré, tener el valor de decir la embarré, y cuando uno hace eso, uno está condenado.
debo pagar, hay una competencia. Y también estuve buscando la palabra condena, porque la palabra condenar significa pronunciar que alguien tiene la culpa. Esta es una palabra que es como referida, como yo me imagino como en un juicio, y cuando se pronuncia la condena es cuando se dice que la persona es culpable o inocente, en este caso culpable, y por eso tiene que recibir un castigo, es decir, debe algo y debe pagar. Y quiero hablarles de otro hombre que aparece en la Biblia que también se sentía muy culpable. Y voy a contarles este hombre por qué se sentía culpable. Este hombre era un judío en la época de Jesús. Él no conoció a Jesús cuando estuvo vivo, porque esto pasó un poco después de que Jesús murió y resucitó. Pero él conoció a los primeros seguidores de Jesús y él estaba convencido de que ellos estaban yendo por el camino que no era. Entonces él se dedicó a perseguir a esos seguidores de Jesús. A perseguirlos, iba de un lugar a otro. Tanto así que él estuvo un día cuando un joven muy especial llegó a una ciudad y empezó a hablarle a la gente de Jesús y que Jesús vino, y entonces este joven súper apasionado empezó a decir, él vino, pero lo mataron, y los que estaban ahí escuchando eran algunos líderes religiosos y se sintieron aludidos porque ellos sí habían sido parte de las personas que habían decidido que mataran a Jesús. Entonces estas personas se pusieron furiosas, entre estos, el hombre del cual yo les estoy hablando, y fue tanto, dice que ellos rechinaron sus dientes de la piedra que les dio de ver hablar este joven con tanto amor, tanta pasión por Jesús, que cogieron piedras y para callarlo empezaron a tirarle las piedras, No nos dice si el hombre del cual yo les estoy hablando le tiró piedras y también para matarlo, pero él estaba ahí y estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Dice que este joven, él miró al cielo y dijo, como veo el cielo abierto, o sea, no le importó lo que estaba pasando y al fin murió. Y este joven del cual yo les estoy hablando se llamaba Esteban y fue el primer mártir de la iglesia. Y el hombre que estaba ahí mirando y aprobando la muerte de Esteban se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia impresionante, como les decía. Pero un día este hombre estaba preciso en esa labor de ir a perseguir donde estaban los cristianos, porque él creía que ellos estaban haciendo algo totalmente en contra de Dios, y el celo, ese sentimiento de que eso estaba mal, lo impulsaba a que él los persiguiera, los llevara a las cárceles. Y cuando él estaba camino a un lugar, a Damasco, a perseguir a los cristianos, él en el camino tiene un encuentro personal con Jesús. Jesús se le aparece y él oye una voz que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Jesús se le aparece y dice, yo soy Jesús a quien tú has perseguido. Y lo invita a ser parte del movimiento de hablar de Jesús a otras personas. Esta historia es increíble porque Saulo se llena de convicción de que se ha encontrado con el Dios verdadero, y al mismo tiempo que esto sucede, Dios llama a otra persona de los cristianos y les dice, mira, yo te voy a mandar allá a un personaje muy especial, que él ya es de los nuestros, ahora es de los nuestros, es a Saulo. Y este hombre que se llamaba Ananías le dice, pero ¿cómo así? Si él es el que nos está persiguiendo y matando. Y Dios le dice, no, recíbelo y llévalo y acompáñalo. Yo me pongo a pensar cómo sería esa culpabilidad cuando Pablo se da cuenta de que él estaba trabajando en el equipo contrario, en el equipo incorrecto, y él pasa de perseguidor a luego ser perseguido, porque ese día que matan a Esteban se desata una persecución grandísima contra los cristianos y ellos tienen que huir. Pero yo me imagino cuando Pablo va teniendo un poco más ya entrando a la comunidad y pensar que él estaba hablándoles ahí, seguramente en el lugar en donde estaba un hijo de alguna persona que él había matado o mandado matar o encarcelado, un familiar, la culpa tan grande que Pablo debió haber sentido. Pero este mismo Pablo, años más tarde,
a través de su experiencia, él escribe esto que está en Romanos 8:1 y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo pudo Pablo haber dicho esto? Pablo entendió que esa condena, que el castigo que él merecía, lo había pagado, lo había recibido Jesús, que el mensaje que él estaba compartiendo a otros era precisamente esto, que la muerte de Jesús, el único ser humano que ha vivido en esta tierra con total inocencia, era la muerte que él debía haber vivido. Y no estaba hablando solamente de la muerte en la cruz que él tuvo, la muerte física, sino que estaba hablando también de la muerte espiritual, esa separación que Jesús vivió por unos días de su Padre con quien había sido uno, permitió que Pablo no viviera esa muerte eternamente. Esa separación por causa del pecado, no solamente de Pablo, sino de Adriana y de Juan y de Sandra y de todos los seres humanos. Y eso dice también ahí más adelante en Romanos 8:3, dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a los pecadores para que se ofrecieran en sacrificio por el pecado. Entonces Pablo dice, ya no hay condenación porque alguien pagó, ya no hay condenación. Y por ese maravilloso hecho, ¿cierto? Dios hoy te dice, cuando te veo, a ti, a mí, no veo lo que hiciste. Y eso para nosotros a veces es increíble de pensar porque nosotros no somos así. Nosotros muchas veces nos vemos a nosotros mismos a la luz de las cosas malas que hemos hecho, a la luz de la culpa, y esas cosas nos definen. Pero Dios dice, yo ya no te veo a ti. Y es más, Él dice, esas cosas por las cuales tú me pediste perdón y te arrepentiste, yo las he tirado en lo más profundo del mal, yo ya no me acuerdo de ellas. Muchas veces nosotros llegamos a pedirle perdón por cosas que ya nos hemos arrepentido y Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Yo ya no sé de qué me estás hablando porque Dios ya no nos ve a la luz de lo que hicimos. Y nos dice, no te veas a ti mismo a la luz de lo malo que has hecho. Y qué difícil es a veces perdonarnos a nosotros mismos. Pero va más allá y nos dice, no veas a los otros a la luz de las cosas malas que han hecho. Y eso también es un desafío muy grande porque para nosotros es muy fácil mirar a los otros y recordar lo malo que han hecho y verlos por siempre con algo que pasó, que de pronto pasó hace muchos años o que de pronto pasó hace un día y verlos a la luz de eso. Y hoy quiero que hablemos de 4 implicaciones prácticas frente a la culpa. Y la primera es esta. Cuando te conviertes en un seguidor de Jesús, pierdes el derecho a condenarte a ti mismo. Lo que les estaba diciendo ahorita. Si yo vivo bajo la culpa, si la culpa es mi motivación, yo ya no tengo derecho a eso porque estoy despreciando lo que Jesús hizo por mí, lo que Él pagó por mí. Entonces yo ya no tengo derecho a condenarme a mí mismo. El único que me podría condenar es Dios y Él en Jesús. Si yo estoy en Cristo, Él ya me ve como una persona inocente, me ve a la luz de la justicia de Jesús, de las cosas que Él ha hecho. Claro, eso no quiere decir que uno se olvidó, que uno tenga una amnesia y diga, ay no, yo ya no me acuerdo. Seguramente uno muchas veces se acuerda de esas cosas malas que hizo. Pero al recordar, yo ya no voy a ser definido por esas cosas, ¿sí? Yo ya no voy a decir yo soy el ladrón o yo soy el vicioso, yo soy el mentiroso, sino que al recordar todo lo contrario, mi corazón se va a llenar de gratitud, porque como dice la palabra también, al que más se le ha perdonado, más ama. Y si nosotros recordamos esas cosas que sean para agradecer, para decir, Señor, ¿de dónde me trajiste? ¿De dónde me sacaste? Gracias. Y como pudo decir un día Pablo, o sea, yo soy una nueva criatura y realmente creerlo. Entonces, como dice el segundo punto, vas a recordar lo que te hace culpable, pero eso ya no me define. Eso ya no me define. A mí me define lo que Dios dice que yo soy hoy. En tercer lugar, ya no tengo derecho a condenar a otros, porque si no eso nos convertiría en unos hipócritas. Y hablando del corazón, miren, a veces uno es muy rápido para hablar y entonces que este hizo esto y que hizo lo otro, pero si yo estoy todo el tiempo hablando de lo mal que los otros han hecho,
O sea, yo ya perdí ese derecho, yo no tengo derecho a juzgar a otros. Soy un hipócrita, porque si a mí me ha perdonado, ¿yo cómo voy a estar hablando de lo que los otros hacen? Y de verdad revisemos el corazón, porque el corazón que está criticando todo el tiempo es un corazón que está enfermo. ¿Sí? Y como decíamos al principio, o sea, no se trata de decir solamente no hables mal, sino, o sea, ¿por qué yo estoy todo el tiempo con ese deseo de hablar de lo que los otros han hecho mal? O a veces cuando en nuestra familia la gente como que nos tiene miedo porque andan como en cáscaras de huevos, porque cada vez que hacen algo están esperando que de pronto nosotros vamos a reaccionar mirando y señalando las cosas malas que los otros han hecho. Y este último punto, esta última implicación práctica, quiero tomarme un tiempo para hablar de ella, y es que eres llamado a restituir sin expectativas ni excusas frente a la culpa. Eres llamado a restituir sin expectativas y excusas. Claro, hemos hablado de que si yo he lastimado a alguien, ¿cierto? Me enfrento a mi culpa, seguramente le pido perdón a Dios, que me perdona y me da lo que no me merezco, ¿cierto? Lo mínimo que yo puedo hacer es darle al que he lastimado mi confesión. Y esta es una palabra muy importante frente a la culpa, porque el antídoto de la culpa es la confesión. Y hoy vamos a verlo, la confesión, desde una perspectiva un poquito diferente, porque claro, muchos de ustedes estarán pensando, como lo pienso yo también, claro, yo ya le pedí perdón a Dios. Sí, yo le he pedido perdón a Dios, y la confesión, obviamente, en primer lugar, está referida a pedir perdón a Dios, porque cuando nosotros ofendemos a alguien, al primero que hemos ofendido, pues es a Dios. Pero hoy vamos a hablar un poco en otro aspecto de la confesión, porque ¿saben qué nos pasa? Muchas veces esa confesión es que yo tengo la culpa aquí de lo que he hecho, entonces me pongo la maleta y la tengo aquí y siento, uy, no, yo le dije una mentira a Tuto, y siento, no digo nada y cargo la culpa y digo, bueno, listo, Señor, perdóname porque yo le dije esta mentira a Tuto, y fin, me quito la maleta, y al otro día yo vuelvo y me lo encuentro, y para tapar esa mentira me toca decirle otra mentira más grande. Entonces yo vuelvo y siento culpa, yo le mentí, siento el peso aquí, ¿sí? Y vuelvo y le confieso a Dios y me quito la culpa. Y hay muchas cosas en nuestra vida que se convierten en hábitos destructivos porque nosotros solamente le confesamos a Dios y no confesamos a la persona que está relacionada. Sí, Dios me dice, claro, tú me pides perdón por lo que la mentira que le dijiste a Tuto, pero me dice, ve y dile a él que tú mentiste. Y ahí sí ya la cosa, uno, uy, no, pero ¿cómo así? O sea, se me va a armar un problema. Ve y dile a la persona que has defraudado, a la que le debes, porque así es, confiésale, ¿sí? Y seguramente, si eso es así, yo ya al tercer día no voy a mentir tan fácilmente, porque sé que no solamente se trata de confesar a Dios. Y es que, ¿saben una cosa muy importante? Es que la razón por la confesión no solamente tiene el propósito de que nosotros ya no se sintamos esa culpa. La confesión tiene el propósito de que nosotros realmente cambiemos. Y si nosotros no le confesamos a una persona, y especialmente a la persona a la que hemos defraudado, mentido, engañado, robado, ¿sí? Si no le confesamos, pues nosotros podemos entrar en una dinámica tóxica de que nosotros confesamos a Dios, pero volvemos y hacemos lo mismo. Y nosotros sabemos que el perdón de Dios es ilimitado y es garantizado, y muchas veces nos aprovechamos de eso y no salimos de nuestras prácticas tóxicas porque no le decimos a alguien más. Y quiero que vayamos pensando, ¿sí? Hay personas que están esperando de pronto esa confesión o ese perdón. De pronto le he dicho a Dios muchas veces, pero no he enfrentado directamente a la persona a la que defraudé. No le he dicho lo que hice y no le he pedido perdón. Y en esto entra como en juego otra palabra muy importante, que es la restitución. Y la restitución es un concepto que viene en la palabra de Dios desde hacía mucho tiempo, ¿sí? Cuando Dios instituye cómo debe comportarse su pueblo, esto lo encontramos en Números 5, del 5 al 7,
dice, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor. Miren lo que estamos diciendo, o sea, el primero al que yo le fallo es a Dios. Y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño con un recargo del 20%. ¿Sí? Entonces Dios desde el principio dice, no es solamente decir perdón, de pronto perdona a Dios, sino que yo debo responder por lo que hice. ¿Y cómo respondo? Yo debo a la persona, debo confesarle lo que hice y no solamente confesarle, sino que debo compensarle, restituirle. Y no es solamente que yo te robé 100,000 pesos o te debo 100,000 pesos y no te los he pagado, sino que yo te debo pagar los 100,000 pesos y acá nos dice hasta con cifras, con el 20%, o sea, tú págale 120,000. Como una manera también de uno sentir como el peso de lo que hice y verdaderamente que uno pues se está arrepintiendo de lo que hizo. Y esto es muy importante porque cuando viene, o sea, nuestra relación con Dios es en el plano vertical, pero tiene que ver mucho con el plano horizontal y así es la confesión, claro. Nosotros somos llamados a decirle a Dios las cosas las cosas que hemos hecho mal, pero en Santiago 5:17, y este es un versículo muy, muy, muy importante en esto que estamos hablando, Santiago, el hermano del Señor, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces no es solamente decir, no, Dios, sino que yo tengo que decirle a alguien más. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces sacar a la luz eso que está oculto, de pronto no necesariamente a la persona a la que lo he hecho, pero a veces cosas que yo he hecho y necesito sacarlas a la luz y al sacarlas a la luz pierden su poder. Pienso en alguien que me contaba hace poco que estaba viendo televisión un día y salieron unas escenas que uno a veces dice, ay, no, es que le dice a los niños, no, es que eso es para adultos, esas son escenas para adultos, pero a veces esas escenas no son ni para adultos, ¿sí? Y esas escenas le conmocionaron un poco su mente y me decía, no, y yo al otro día no me podía sacar esas escenas de la cabeza y ella dice, yo le dije, Señor, perdóname, o sea, yo no quiero estar pensando en eso, pero entre más pensaba en eso, entre menos quería pensar, entre más pensaba que no quería pensar, más lo pensaba. Entonces un día decidió decirle a unas amigas y ella les dijo, oigan, ¿saben qué? Miren, me pasó esto, estaba viendo una película, salieron unas escenas que me revolvieron la mente, pero yo no quiero que eso más pase. Y ella me decía, y de ahí en adelante no volví, o sea, ¡pin! O sea, apenas y ella me decía, me dio pena, porque pues a uno le da pena, o sea, obviamente si eso es algo, me dijo, me dio mucha pena, pero fue como esa confesión rompió, sacar a la luz, rompió el poder que tenía eso que ella había hecho. Y muchas veces cuando las cosas están ocultas, el enemigo tiene mucho, coge esa culpa que es, digamos, buena, porque la culpa es algo es esa conciencia también que te dice, has hecho mal. El enemigo muchas veces la usa para hundirnos, para decir, sí, ves, tú eres una porquería, volviste a hacer lo mismo, ¿sí? Pero ese no es Dios. Cuando la culpa te hunde, no es Dios, ¿sí? Cuando la culpa viene, el Espíritu Santo lo que te dice es, habla, díselo a alguien, confiésalo, pide perdón. Y esa culpa viene es para sacarte, no para hundirte. Entonces tenemos que ver muy bien qué hacemos con esa culpa, porque si la mantenemos ahí en silencio, por eso Dios dice, o sea, confesar es el pasito que tengo que dar entre sentirme como un gusano y decir yo soy lo peor, yo volví a hacerlo. De pronto confesar algo, o sea, no es fácil, pero es el paso que yo necesito para romper con el poder que ese pecado tiene en mi vida. Y por eso Pablo lo decía más adelante donde estábamos leyendo en Romanos, dice como Dios quiere darnos esa libertad, ¿sí? La confesión es el paso a la libertad para que la culpa ya no pueda tener poder sobre nosotros. Y saben una cosa, los pecados recurrentes que no se los decimos a otros van a seguir siendo recurrentes, lo que les decía ahorita. O sea, si yo hago algo, Señor, perdóname, mañana vuelvo y lo hago. Si yo quiero cortar eso, ¿sí? Debo confesar. Y recordemos, el objetivo de la confesión no es solamente que mi conciencia esté tranquila, sino realmente el cambio.
Si yo sé que voy a tener que decirle a alguien o a esa persona la verdad, seguramente la próxima vez yo ya lo voy a pensar más en el momento de hacerlo. Y saben que la razón por la cual nos confesamos es el miedo a las consecuencias. Pero hay algo que es muy cierto, y es que las consecuencias de la confesión son tangibles, inmediatas, e impactarán a algunas personas. Obviamente, cuando uno a veces saca una bomba y confiesa algo, uno ha defraudado a una persona, o sea, claro, yo voy a enfrentar unas consecuencias, pero ¿saben qué? Las consecuencias de ocultar son intangibles. No son inmediatas, pero pueden durar toda la vida e impactan tus relaciones de manera devastadora. Y preparando este mensaje, venía a mi corazón un recuerdo de hace mucho tiempo, cuando estaba apenas iniciando nuestra vida matrimonial con Tuto. Me acuerdo que yo tenía un trabajo y empecé a desarrollar amistades con muchas personas dentro de mi trabajo, y empecé a desarrollar una amistad con un compañero de trabajo que vivía cerca de mí. Entonces nos íbamos juntos al trabajo, volvíamos, almorzábamos con más gente, pero empecé como a desarrollar una amistad con esa persona y bueno, no sé, poco a poco la amistad fue como avanzando y de pronto muchas veces yo recibía de esa persona como unos halagos que de pronto yo no recibía en ese tiempo. No sé, a veces uno en la cotidianidad de tener una persona de pronto no lo recibía de mi esposo, y como que empecé a sentir algo en mi corazón, como que a mí me gustaba pues que sí, que me dijeran que tan bonita la falda que me había puesto, o cosas así, que de pronto un chocolatico, y recuerdo que pues las cosas de alguna manera fueron avanzando, de pronto no en cosas que pasaron, pero sí en cosas que de pronto uno empieza como a abrigar en su corazón. De pronto ese gusto de sentir que era como admirada por alguien diferente a mi esposo. Y recuerdo en el momento en que yo le confesé y le tuve que decir a Tuto como que algo estaba pasando, ¿sí? Y les digo, o sea, esto no es fácil de decirlo y no fue fácil en ese momento, y yo tenía como muchas, o sea, yo decía, no ha pasado nada, si yo no le digo no va a pasar nada, pero pienso en eso que estoy hablando, del poder que tiene algo cuando está oculto, ¿sí? Y recuerdo que fue muy difícil cuando yo le dije, y yo sé que hubo como una fractura seguramente en la confianza de él, ¿sí? O sea, yo tuve unas consecuencias, nuestra relación sintió algo ahí como un quiebre de algo que había pasado, pero yo puedo dar fe de que las consecuencias de haberle dicho a él, claro, fueron duras, y yo sé que yo herí su corazón y todo, pero las consecuencias no puedo imaginar qué pudo haber pensado si de pronto yo me hubiera guardado algo, a eso, y de pronto hubieran pasado otras cosas. Al tenerlo oculto, eso hubiera crecido y de pronto hubiera destruido mi matrimonio, ¿sí? Y doy gracias a Dios por personas que también me han animado a través de la vida, y aún en ese momento a decir, di la verdad, ¿sí? Preferible es a veces sentir eso y no sentir que tú dañas algo como tu matrimonio, como la confianza de las personas. La confesión rompe ese poder de la culpa y nos permite cambiar definitivamente. Y quiero ir terminando y que podamos ir pensando, ¿cómo están las cosas en tu corazón? ¿Tienes algún secreto de pronto que estás cargando, que has cargado por tiempo, que sabes que se rompería el poder si hablaras con alguien y le dijeras? Hay temas de los que no quieres hablar con nadie, hay cosas por allá que tú prefieres que no te pregunten. Las personas con las que conviven andan contigo como con cáscaras de huevo porque siempre tienen miedo de que encuentren sus errores. Recuerden que estas preguntas son maneras de monitorear nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Estás dispuesto a complicar tu vida en el corto plazo para mejorar tu futuro y ser libre?
La confesión rompe el poder de la culpa y por eso hoy yo te animo. Habla con alguien. Si tienes algo allá, obviamente de pronto algo que le has confesado ya a Dios, pero si no al primero al que podemos recurrir y que dice, tú estás perdonado, ya alguien pagó por eso que tú has hecho. Confiésale al Señor, pero ve más allá, porque si tú realmente quieres cambiar esos hábitos, esas conductas destructivas, habla con alguien, busca a alguien de confianza al que puedas decirle, estoy pasando por eso, y esa misma vergüenza que sentimos va a ser la vergüenza que nos va a ayudar a que la próxima vez que nos sintamos tentados a hacerlo, digamos, yo no quiero pasar por esa vergüenza, y ahí vamos a empezar nuestro camino hacia el cambio. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y esa gracia significa que nosotros podemos ir ante ti sabiendo de antemano que nosotros ya hemos sido perdonados, Señor. Pero yo te pido hoy que no confundamos tu perdón con una sinvergüencería de que nosotros estemos haciendo una y otra vez las mismas cosas y no usemos el recurso también de la confesión a otros, Señor, porque a través de esa confesión es que tú nos quieres regalar la sanidad de romper esos hábitos, Señor, esos enemigos también del corazón que nos quieren destruir, Señor. Gracias porque yo sé que alrededor de nosotros hay personas que nos aman y que nos aman tanto que están dispuestas también a escuchar esas confesiones y a regalarnos gracia y acompañarnos a través del camino, Señor. Ayúdanos a ser también esas personas para otros, que podamos recibir de pronto esas ollas podridas que están dentro de nuestros corazones y que podamos dar gracias a otros y decir, Dios te perdona, yo estoy aquí para acompañarte en el camino del cambio, que es lo que Dios tiene para nosotros, Señor. Gracias porque el poder de la culpa se rompe cuando nosotros confesamos a ti y a otros, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.